Muy buenas tardes, estamos en el viaje del sonámbulo. Pues como lo saben, ya tuvimos la cobertura del Palacio de Minería, ya vimos varias editoriales de cómic independiente y nos seguimos con el tema porque nos encanta el cómic en este canal. Hoy tenemos por parte de nuestros amigos de Códice Comic, tenemos uno de sus artistas, Eva Gora. Entonces, muy buenas tardes, Eva Gora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Will, espero se encuentren bastante bien, yo me siento de maravilla y pues bastante entusiasmado pues por tener este espacio. Perfecto. Ya te habíamos tenido en un especial de Códice Comic donde salieron varios de los artistas, ¿no? Ahí fue donde vimos que eres de la primera generación de tu primer cómic. Sí, en efecto, nosotros empezamos posterior un poquito entre la pandemia y un poquito después de la misma, como por allá del 2021, 2022 más o menos. Ahí es donde sale la convocatoria y pues bueno, yo junto con otros artistas dimos cabida a esto, ¿no? Y ya, pues ahí eventualmente pues salimos publicando nuestros primeros proyectos, Golden Lenny, otro gran amigo y gran artista, y pues un servidor, junto con la liderazgo de Derry Barop, que es nuestro editor o director a cargo de Códice Comics. A este Lenin sin querer le hemos hecho publicidad a mano porque como tengo su calcomanía en mi celular, en todas las aberturas del celular es el micrófono y sin querer sale su personaje siempre. Es como el símbolo de la suerte y eso es bueno, ¿no? Es abundancia, ¿no? Pues bueno, publicidad gratis dicen por ahí. Perfecto. Sí, bueno, pero bueno, esa vez como éramos muchos no pudimos como profundizar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, ¿este es tu primer contrato editorial? Propiamente sí, donde me acerco a una editorial de forma genuina, ya que en tiempos pretéritos yo había acercado proyectos independientes a diferentes editoriales y propias que se dedicaban a diversas temáticas, ¿no? Desde el yaoi, el tema de los superhéroes, e incluso el propio manga, pero pues no hubo resultados, hasta que concreté pues precisamente por ese año, en 2021, con Códice Comics, ¿no? A través de la convocatoria de tu primer cómic que sacó por ese entonces. De ahí se llevó a cabo las pautas, se hizo bastante formal con la presentación del curso, las características que van de principio a fin, que es pues darnos a conocer, conocer los elementos del cómic hasta la culminación de dicho proyecto y pues el proceso de autoría que se da en el indautor y pues el término de promoción y publicidad. Muy bien. ¿Y cómo es que inicias en el cómic? En este caso yo lo he comentado ya con varias amistades de manera informal. Yo creo que comenzó este medio a partir de los 7 años, cuando comencé a ver mis primeras películas de desastres naturales. No sé si por ahí ubiquen estas películas como El día después de mañana, Tornado, todo ello. No sé, tuvieron una esencia que a mí me encantó mucho. Y como en ese entonces hacía figurillas de plastilina con formas de criaturas, y llegó un momento en donde combiné pues gusto por dichas películas, este tipo de figuras, en formato de viñetas. En ese entonces yo no sabía que era un cómic hasta que conocí las primeras historietas, ¿no? De clásicas en México, Memín Pingüín, que fue una de las primeras, y de ahí empecé a pulir mi trabajo, pero sí, ya viene desde los 7 años, evolucionó a los 12, de ahí tuve otro salto a los 18, hasta la actualidad, ¿no? Por decirlo, pues, de alguna manera. Esto a través del formato tradicional, pues yo antes utilizaba lo que eran plumines, cuadernos, donde sea, hasta ya sistematizarlo un poco con lo que es el lápiz, la tinta, marcadores y evolucionando hasta lo que es hoy en día el dibujo digital, respetando pues esta misma esencia, ¿no? Es más o menos ahí como que la historia que lleva a cabo desde que empecé en su momento. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo es que decides hacerlo ya de una forma un poco más profesional? Yo considero que empecé a concretarlo desde el punto de vista de, bueno, considerarme fechas de entrega, llevar a cabo el proceso del bocetaje, entindado. Yo creo que a partir de mi edad de los, ¿qué será? Ahorita tengo 29, en el año 2019
cuando comienzo a formalizar un poquito más este trabajo, ¿no? A través de plataformas independientes en internet, ¿no? Donde se puede subir de forma gratuita estos trabajos. Entonces ahí yo comencé, ¿no? Hasta que fui a dar con una editorial y eventualmente con Códice Comics, que ya le fui dando estructura, ¿no? Entiendas esto, pues los famosos deadlines o fechas de entrega, y pues también ya teniendo la conceptualización de algunas partes técnicas que corresponden precisamente a la elaboración de las historietas. Entonces, para mí, desde el año 2019 aproximadamente, es cuando comienzo ya a darle esta formalidad bajo la cual, pues hoy en día ya me dedico, ¿no? Muy bien. Yo tengo esta duda, me quedó, porque en la otra entrevista sé que eres biólogo. Ajá. Y también vi que tu estilo es un biopunk, por así decirlo, muy futurista. Uh-huh. Entonces, o sea, no es muy nuevo que los artistas de cómic tengamos más profesiones, pues porque, y las usemos, ¿no? Las mezclemos, ¿no? Pero siempre es muy interesante cómo se mezclan con nuestras historias, ¿no? Por ejemplo, Nako Takeuchi, pues su obra de Sailor Moon está atascada de todo lo que tiene que ver con química. Y en este caso, pues vi varios de tus dibujos y la estructura lo tiene. Entonces, ¿cómo es que decides mezclarlo y también cómo es que llegas a la biología? Fíjate, ¿no? Dentro de lo que yo he visto en la evolución de mi dibujo, sí se debe a la influencia de biología, pero si te soy muy puntual, se debe a los contenidos desde el punto de vista temático que conocí a lo largo de la carrera, ¿no? Yo empecé la carrera de biología por el año 2014-2015 y entonces empecé a empaparme, ¿no? De conocer toda esta, vamos a decirlo, esta vastedad que abarca dicha ciencia cuando llegas a este nivel, que me rompió a mí los esquemas que yo tenía pues desde secundaria y la vocacional, porque estudié también ahí, pero te hablo de una biología muy laxa en esos niveles. Ya es cuando llego a esta carrera que conozco la riqueza a través de sus fundamentos teóricos, las prácticas de campo que me expandieron mi boom mental, por decirlo así, y eso me dio una creatividad enorme, ¿no? Al conocer los diversos grupos de seres vivos, las relaciones que entre ellos generan, y luego, como si fuera todavía una cima más por llegar, vino una materia que a mí me influyó bastante, que hoy en día pues es lo que yo más le agradezco, y hasta menciono el nombre, ¿no? De quien fue mi docente en ese punto, que fue la profesora Valentina, quien me inculcó el curso de dibujo biológico, materia que curiosamente cuando iba a tomarla era una electiva, es decir, no es una optativa, perdón, es decir, es una materia que no forma parte del currículum, tú la puedes tomar o no tomar. Yo en ese entonces estaba muy reticente a no tomarla, porque dije, bueno, es que ya conozco el dibujo. Pero pues por azares del destino, el único horario que me quedó cuando formé mi horario de ese entonces, que era mitad de la carrera, pues fue por eso. Y eso fue gracias a un amigo. Ella fue como, bueno, pues voy a tomar la materia y pues mira, fue la mejor decisión de todo lo que ya tenía anterior, como este bagaje de conocimiento científico, cultural, pues se mezcló este aspecto técnico del dibujo biológico, el cual tiene sus propios matices que buscan aproximarse a la idea del ejemplar, pues para difundirlo, divulgarlo, etcétera. Y entonces esto me vino a colación cuando estaba desarrollando mis historias, es donde empecé a dar ese plus a mis historias de cuál es el fundamento o la vertiente artística. Entonces, para mí, muchas de las criaturas que hoy dibujo o personajes tienen mucha esta implicación del dibujo biológico en donde combino estos elementos que conozco de otros organismos y con ello genero lo que se puede decir personajes, ambientes, tramas, contextos de sociedad, incluso hasta universos, ¿no? Para mí ese es como que el gran cabún que ha tenido mi carrera dentro del aspecto artístico. Es que muchos piensan que cuando ya aprendiste artes plásticas o aprendiste lo básico de la ilustración, ya para qué, ¿no? Pero es de ahí la importancia de las especializaciones. Entonces, tomar ilustración botánica, ilustración científica, son cosas muy diferentes si ves tanto la ciencia como el dibujo desde unas áreas diferentes. No, sí, exacto, porque incluso, perdón, si puedo intervenir ahí, incluso esto lo contrasté brevemente con el concepto del dibujo técnico, ¿no? Que se involucra pues ya el uso de herramientas, tanto tradicionales como digitales, para generar proporciones adecuadas, ¿no? Entonces aquí sí es imprescindible
poder distinguir este dibujo que es artístico de este otro campo que es la ilustración, que tiene un objetivo. En el otro primero de la cuestión artística es la expresión per se del artista que lo genera, ¿no? Dependiendo su visión, experiencias. Y acá es cierto, sí se combina la experiencia, pero desde el punto de vista técnico, para transmitir las características de un ser vivo, lo más fidedigno posible, porque como tiene que ver con cuestiones de identificación y reconocimiento de una especie, el cual es un término muy concreto en biología para diversas investigaciones, si elaborar un dibujo botánico, animal, fúngico, que hablamos de los hongos, incluso me atrevo a decir bacteriano, vírico, o de otros grupos de organismos que salen del conocimiento clásico, entonces sí involucra una precisión cercana a la exactitud para dejar en claro esta diversidad de organismos, ¿no? Pero siempre va bajo este matiz divulgativo o, ¿cómo se llama? O también de investigación. ¿Ves? Ya nos salió el especialista. Está súper Ahí va. bien, ¿eh? Porque, bueno, yo también en el bacho, pues tienes que tomar forzosamente una especialización. Y bueno, ahorita sé que puedes tomar diseño gráfico, pero cuando yo estaba todavía no existía eso y a mí me tocó dibujo industrial. Ok, 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 ok. Y es ahí donde aprendes la perspectiva. Por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo para los reflejos de espejo, perspectivas, escenarios, ya podía hacer dibujos mejor hechos desde arriba o desde abajo, o sea, el enfoque, la visión, o sea, puede que no me haya especializado como tal no tuve como el interés de seguir la carrera, pero me ayudó demasiado, demasiado con la creación de viñetas y la perspectiva sobre todo. Comprendo. Sí, pero pues son estas cosas, ¿no? Que uno poco a poco va viendo. Sí, Eh, sí, también, porque, perdón. no Sí, sé, porque de sí, alguna manera, perdón. Sí, porque de alguna manera, vas mezclando acorde, pues, a las necesidades que tú tienes como artista o autor. Entonces, de alguna manera, conforme uno percibe su propio progreso, va mezclando, pues, diferentes referentes, ¿no? Yo en mi caso ha sido el dibujo técnico, el dibujo biológico, y actualmente, pues, matices temáticos, ¿no? Entonces, sí, es un poco de todo que se va mezclando. pues es lo que dicen, el artista tiene que vivir muchas vidas en una sola para poder. Siempre he pensado que los artistas de cómics son los que más se atreven a vivir, más que los escritores, más que varios, ¿eh? Fíjate. Entiendo. No, pues no, pues sí, bastante reflexionar con esa cuestión, ¿no? Que planteas. Y ahora me llama bastante la atención. Sí, fíjate que estaba yo viendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y Ujú, parte de la ciencia ficción es obviamente ver realidades posibles, futuras, que sean tangibles, ¿no? Es de ahí que claro. se puede imaginar la congruencia y todo esto, ¿no? Entonces, hace poco, mi papá es muy fanático de Carl Sagan y encontramos el libro de cómo comunicarse con vida extraterrestre de Carl Sagan, pero me parece que es del 73. Luego encontré el de vida extraterrestre de Isaac Asimov, pero igual es viejo, ¿no? Y de Ujú. repente estoy leyendo un nuevo volumen precisamente sobre los organismos que pueden sobrevivir y resaltan en el azufre. Y, y veo que varias cosas, aunque son muy buenos, ya no funcionan porque la tecnología cambió bastante. Pero los fundamentos y las inquietudes ahí siguen, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclas todo esto para crear una realidad posible intangible y crear una nueva raza, por ejemplo, ¿no? O una nueva posibilidad o un posible objeto de estudio, ¿no? Y eso lo tienes que hacer congruente y realista en una historia, en un universo que tú creas, o tan solo en este universo lo llevas a otro punto, ¿no? En este caso, ¿tú cómo lo manejas? Porque tú, bueno, al igual estás manejando ciencia ficción. Entonces, ¿tú cómo manejas estas realidades de mundos? Fíjate que, como bien lo mencionas, ¿no? La ciencia ficción no es que te hable de una falsedad o de algo exagerado, ¿no? Sino simplemente habla de una pauta de la realidad que se puede desarrollar en un futuro dependiendo por las circunstancias. Pues fíjate, yo en este caso cuando hablo del desarrollo de personajes y lo combino con matices que se me generan como futuristas, lo único que tomo son las situaciones cotidianas que tenemos. Es decir, ¿no?
Si nosotros comemos a partir de vajillas o nosotros nos comunicamos a través de tabletas, simplemente algo que a mí me ha ayudado es detectar las ventajas y desventajas que tienen esta forma de llevar las cosas a cabo. Por ejemplo, en el hecho de que nosotros nos alimentemos con utensilios todavía, por lo menos a mí me genera una idea de que pues es un desgaste de energía estar ingresando un alimento, masticarlo y llevarlo directamente al otro sistema para absorción de nutrientes. Entonces mi idea en el caso de la ciencia ficción es, por ejemplo, ¿no? Imaginar una sociedad que ya no requiere esto, no requiere consumirlo mecánicamente, sino solamente introducirlo mediante una pastilla o simplemente una inyección que les genere esa facilidad y ya tengan que ahorrarse todo ese proceso. O en el caso, ¿no?, de individuos que utilizan todavía dispositivos físicos para llevar a cabo una interacción virtual. Bueno, ya ahorita a mí, y con lo que he visto en avances de noticias y todo, digo, ay, ¿qué tal? Si ya no es una interacción física, es solamente una interacción etérea, por decirlo así, y de esa manera genera las reacciones o respuestas con base a una interacción orgánica, pero al mismo tiempo tecnológica, y que toca algo que hasta incluso rebasa la ficción, tocando algo etéreo, ¿no? Que cuando se utiliza esta palabra podemos sobrellevarlo al terreno divino. O sea, algo que ya rompe incluso esa parte realista que incluso respeta la propia ficción. Pero en general, con estos dos ejemplos solo doy a entender, ¿no? Que yo aprovecho las situaciones cotidianas, veo cuál es el pormenor donde podría aventajarse y a mí por lo menos me genera esas facilidades que a lo mejor en esta o las siguientes sociedades o generaciones, como se quiera ver, van a poder desarrollar. Y entonces en el caso de mis historias, yo nada más trato de extrapolarlo con un poquito de investigación, pues de noticias o de otros autores que luego publican objetos ficcionarios, ¿no? Que es un concepto muy recién que leí de objetos que vienen en el futuro, ¿no? Eso háblese de la biología, de la física, de la química y de sus ramas, ¿no? O disciplinas derivadas. Entonces, por lo menos para mí es mi punto de partida. Lo que hacemos hoy en día, cuáles son sus alcances, cuáles son las limitaciones y pues cuáles son las vanguardias que se están desarrollando. Y ya de ahí, pues, la verdad que ahí dejo que la imaginación con la congruencia pertinente se aflore, ¿no? Porque de vez en cuando yo también he tenido casos de mi imaginación que se sobreexalta y digo, a lo mejor es un poco exagerado para el universo que estás haciendo. Entonces lo mejor sería delimitarlo y simplemente ajustarlo. Entonces yo por lo menos te puedo compartir que esas son mis pautas para entrar en parsimonia con estos ámbitos, ¿no? A la hora de construir universos o personajes o escenarios. Perfecto, porque a veces nos volamos la barda a nosotros mismos y hay que entender que el universo que construimos también tiene sus reglas. Sí, ¿no? Uno se bordea y como un vaso, ¿no? Tarde o temprano se derrama y genera toda una serie de por sí lo que ya se entiende, ¿no? Los huecos argumentales, que, bueno, a fuerzas sí se nos van a desarrollar, ¿no? Pero si uno lo exagera y lo despondera sin haber dado un escrutinio correcto, pues sí, se va a desbordar tarde o temprano. Entonces sí hay que dejarse llevar, pero sí también hay que razonarlo hasta donde se puede permitir. Bueno, en ese sentido, ¿no? Hablando de la construcción de una historia, porque ese también es la gran distinción. Si fuera si fuera en este caso un artista que busca dar su expresión, pues adelante, ¿no? Llevo a cabo esta exploración incluso más allá de lo que podría trazar en viñetas. Pero como mi giro va sobre este segundo camino, digo, ok, debo de tener cuidado porque hay tiempos, hay formas, congruencias que debes de respetar, entonces, pues sí, limítate, ¿no? Sí, porque si no luego la historia no sabes cómo cuadrarla y es ahí donde las historias a veces caen. Exactamente, ¿no? Se pierde. Sí, ha pasado buenas historias arruinadas porque se sobreemocionaron los autores. Y ni modo, ¿no? Dices, híjole, ya fue, ¿no? Tu gran historia se tuvo que perder, ¿no? Y el Pues por lo que culpable fuiste tú. hasta imagino, ¿no? Porque hay un término, no me acuerdo, lo llegué a ver en un video de YouTube que se llama el famoso salto de tiburón. Ese cambio radical que, bueno, va a llevar o para bien o para mal, ¿no? Y entonces, pues, lamentablemente, ¿no? Pasa eso y amolas tu propia creación, cuando pudo haber terminado o pudo haber tomado otro camino. Pero bueno, eso sí ya dependerá de cada autor y su complejidad hasta donde la quiera abordar. Pues fíjate, independientemente de esto, fíjate que eres el primer autor de ciencia ficción que tenemos aquí en el programa. Oh, entiendo. Oh, Casi un placer. siempre hemos Ajá. tenido autores de terror, que obviamente todos lo manejan diferente, ¿no? Por ejemplo, Sí. uno maneja el terror folclórico,
todo lo que tenga que ver con terror folclórico. Hemos tenido terror espacial, horror espacial. Hemos Ujú. tenido, pues fíjate que el último fue un autor de terror de gore. Ok. Y hasta eso fue la forma en la que construyen es mucho, pero algo que me llama mucho la atención es que todos dicen, obviamente sabemos que, por ejemplo, cuando escribimos una historia tenemos dos opciones, o la hacemos en una ruta fantástica, con elementos fantásticos que nosotros vamos a crear dándole su realidad, obviamente, su congruencia, o tenemos que de partida desde la realidad de este mundo, ¿no? O sea, en nuestra época y cosas así. Eh, Ujú. y todos en el terror dicen, yo prefiero la fantasía. Ninguno se ha animado a escribir como lo real, ¿no? Y me he dado Claro, cuenta que las escritoras que hemos tenido de terror se van por la realidad, pero la claro. ciencia ficción está exactamente en medio, en medio. No, sí, justamente, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi trinchera, en este sentido, no voy a negar, ¿no? Yo he considerado muchas de las historias que tengo basado en un contexto real y al mismo tiempo sí con un escape, ¿no? De esa realidad jugando con estos elementos. Yo, por ejemplo, siempre les he dicho a algunos amigos, a mí realmente se me hace muy difícil dejarme llevar por el terror, vamos a decirlo desde el punto de vista artístico. Porque, bueno, aquí sin meterme en la complejidad que debe de merecer, pues con lo que pasa a diario en nuestro país, la verdad, ya llegó un punto en el donde se me hace, ya soy un poquito insensible a ver un terror en videojuegos, de broma, literario, o sea, ya no me genera a mí ese impacto cuando veo pues la realidad, ¿no? Pero para resarcir precisamente eso es donde me surge a mí este elemento fantasioso y en mi caso lo que rayaría en la palabra especulativo desde el punto de las ciencias para poder describir, tal vez no el terror, no, pero sí en este caso la historia, ¿no? Ese sería como un juego para mí en ese punto. Perfecto. Fíjate que sin querer ya pasaron 30 minutos de la entrevista. Así que, qué rápido, ¿verdad? No, pues sí, ahora sí dicen el tiempo es relativo. Bueno, pues vámonos con tus cómics, con tus proyectos. ¿Puedes hablarnos? Sé que tienes dos publicados hasta el momento con Códice Comic. ¿Puedes hablarnos de los dos? Porque sé que uno es una saga aparte, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Te comento el primero que por orden de aparición o de publicación, el primero se llama Elodia Panofóbica, el cual bajo una plática que he tenido con mi autor, voy a denominarla como la primera parte de una serie que voy a titular Humánica. En esta historieta precisamente hablo de una protagonista que se llama Elodia, perteneciente pues a una especie derivada del ser humano que diverge o aparece 1.5 millones de años después de la propia especie humana, ¿no? Quien habita precisamente en una civilización de la misma especie y se mantiene bajo este concepto biotecnológico, por decirlo de algún modo, donde ya tiene una interacción precisamente con su entorno, pues de manera positiva, con sus matices. Entonces, en esta historia, para combinar este aspecto tecnológico, se da también este aspecto psicológico de la protagonista que vive con una gama de complejos debido a lo que ha ocurrido en el pasado y que como su sociedad ya es tan avanzada, cosas como lo de ella se esconden o se ignoran completamente. A esto le sumo un elemento que rompe precisamente toda esta cuestión de la civilización futurista, o en su defecto de la psique de la protagonista, es una criatura antagónica de origen espacial, la cual genera una serie de siniestros que rompe precisamente esa, vamos a decirlo, ese apogeo futurista que tenía dicha civilización. Y entonces mi historia se convierte en una encrucijada entre lo que ocurre en la protagonista de forma interna, es decir, sí, propiamente le puedo llamar un terror psicológico dado el ámbito que ella afronta consigo misma, pero también este matiz de horror cósmico que ocurre tras el asedio de una entidad que es indiferente, pues esta especie, aunque se jacte de ser tecnológicamente avesada. Entonces, esta historia de Elodia Panofóbica formará parte de otras 6 publicaciones que están en proceso de esta serie que llamaré Humánica y que va a abordar principalmente esta palabrita última que denominó panofóbico. Porque para mí esta historia no solamente es esta historia, sino el trasfondo que a veces puedo decir que raya en lo filosófico, al grado que quiero llegar
a un concepto que se llama el terror filosófico, el cual sigue en desarrollo, pero por lo menos es un principio para poderlo trabajar. En cambio, la otra publicación que tengo en Códice, pues es más bien un compendio de ilustraciones basados en los conceptos de los arcanos, que son personajes que hablan sobre principios y fundamentos del universo o de los conceptos humanos en torno a la libertad, la fuerza, etcétera, que forman parte de la baraja del tarot. A este libro de ilustraciones le llamé Los Arcanos de Madame Calalú, y bien chistoso porque estas ilustraciones son un total de 22, enumeradas desde el cero, que comienza con la carta famosa de El Loco, hasta la última, que es la número 21 del mundo, dando este número de 22. En este libro, junto precisamente a la ilustración y una interpretación libre, de acuerdo a lo que yo investigué sobre lo que simboliza cada uno de ellos, dándole un pequeño matiz de mi parte, que es lo que comentamos desde el principio, este matiz orgánico o biológico que a mí me gusta, con ese aspecto siniestro que deriva, pues sí, dando de la parte psicológica como del horror cósmico, que son dos géneros que a mí me han fascinado, por el mensaje que dejan de fondo y de forma externa, ¿no? En torno a la condición humana. Y lo más que me gustó en esta obra es, bueno, ya tengo estas cartas, ¿no? Alrededor. Entonces, ¿dónde está mi figura central que me dé esta cara, ¿no? Que dé la cara por todo ello. Entonces, es donde surge el concepto de Madame Calalú, quien es un personaje basado, pues, en una persona que conocí hace mucho tiempo, de la comunidad Wicca, o de las personas que practican brujería, como esas mismas se denominan, donde a partir de la asesoría de esta persona y los conceptos que yo investigué y lo que también me dieron como referencia, pude construir, ¿no? Este tipo de trabajos, el cual está en un formato de blanco y negro, ya que es uno de los formatos que a mí más me encanta, pues gracias al manga, ¿no? Que es una de las influencias principales en términos de estilo. Y entonces, este libro de los arcanos de Madame Calalú, sí es un libro de arte, pero también, y aquí adelanto un poquito, es un adelanto pues para un futuro proyecto que quiero hacer en torno a este universo. Esas serían como que mis dos grandes obras que he publicado a grandes rasgos en Códice Comics. ¿Y antes de Códice Comics ya habías publicado? Justamente sí, ahí tengo una mención respecto a una editorial que se llama Insomnia. Es una revista creo que de origen cubano y que coincidió justamente con la convocatoria de Códice. Cuando sacan la convocatoria ambas, lo hicieron al mismo tiempo por coincidencia. Entonces yo llevé a cabo el proyecto de Elodia Panofóbica para Códice y otro proyecto que lo pueden encontrar como De la muerte a la vida, si no me estoy equivocando en el título, que publiqué con esta editorial, que actualmente está disponible pues en sus redes en ese caso. Y es una historia que también, si uno la llega a leer, combina todo lo que he platicado anteriormente. Mis referencias a la ciencia de biología, mis referencias en conocimiento a la cultura bíblica, e incluso otros matices que tocan más lo fantasioso que algo de ciencia ficción. Esa sería otra obra que tengo publicada por ahí, ¿no? Y sí, actualmente son las obras que yo tengo ahí publicadas o registradas en otros medios. Pues ya es una buena trayectoria, hermano, ya. Ya será, ya será. Aparte de que tengo trabajos gratuitos publicados en la plataforma de Webtoon, que es una plataforma muy conocida. ¿En Canva? Ahí subí. No, ay, no, es en Webtoon, tal cual, en Canva, sí, en lo del Canva, creo, si no me estoy equivocando. Sí, en En Canva. esa, sí, ¿no? En esas secciones, yo me acuerdo que subí, antes de todas estas editoriales, una serie de historias de terror tal cual que se llama Raft Hole, que en español sería La madriguera del conejo, en donde utilizo a mi personaje Evagora, el cual es como mi figura o mascota o representante, por decirlo así, que habla sobre historias de terror muy al estilo Black Mirror, que son historias separadas, ¿no? En algún momento serán convergentes, quizás sí, quizás no, pero son historias que también he llevado a cabo. La única distinción con las anteriores que he mencionado es que estas se encuentran en inglés debido a la preponderancia de ese idioma en dicha plataforma. De hecho, lo que andábamos platicando una vez aquí, que si querías como... Es que ha sido muy interesante, ¿no? Ajá, Porque muchos creativos de cómics dicen que si quieres como dar a conocer tu obra, lo ideal es sacar una versión en inglés. ajá, Y de hecho, fíjate que varios que han pasado de Canvas a originales, es lo que han hecho.
Su historia tiene éxito en inglés y a la vez también lo tiene en español y las escogen para los originales. Pero también la mayoría que imprimen el cómic dicen que lo mejor es sacarlo en español porque en inglés ya hay mucho. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues sí, pues aquí no tengo un dominio o un conocimiento preciso sobre cómo es el funcionamiento de este tipo de plataformas, pero bueno, basándome en que la idea es que se llegue a otro compendio a otro compendio de público. Bueno, yo hasta este momento que me haces dicha pregunta, considero que el inglés es el idioma común, ¿no? Donde se pueden escribir, ya sea si procedemos de Occidente o en su defecto de Oriente, ¿no? Y bueno, en el caso de las historias en español, suena un poco interesante porque yo sé que lo que voy a comentar ahorita no se relaciona al cómic, pero ahorita se en paralela. Ahorita he estado notando en el ámbito artístico, hables de la poesía, de la música o de otros artistas que no son autores de cómic, pero han incurrido mucho en el español para redactar canciones, bailes, etcétera. Entonces me llama la atención esta ponderancia, ¿no? De darle esa aproximación al idioma, ¿no? Darle esa preponderancia, aunque básicamente el público pues radica en lo que es una zona de América pues que conocemos como Latinoamérica, ¿no? Pero yo siempre me quedé que realmente es un equilibrio. Para mí en términos internacionales, el inglés seguirá siendo ahorita el idioma que se mantiene en promedio, hablando desde el medio de Occidente y Oriente para este tipo de ejemplares, ¿no? Yo creo que la parte de español sí deberá ser para un mercado muy en concreto, que en este caso vamos a decirlo en Latinoamérica, y quizá para otras partes del mundo que tengan el español, que es cierto, es un idioma que está distribuido en algunas regiones del mundo, excluyendo España, hay otro país como de algunos de África, algunos de Europa que tienen esa cierta noción. Pero por lo menos para mí todavía el inglés es como este idioma que nos apoya a llegar a otros autores de diferentes procedencias, ¿no? Independiente al idioma que estos tengan, si es indoarábigo o son ideogramas en este punto. Mira, mira. Ahí vamos, ahí vamos. Es que también hay de sociología un poco. No es cierto, pues simplemente las charlas que he tenido con personas ajenas a estos círculos, que también es algo que a mí me ha gustado, porque ahí se combina mi parte un poquito curiosa, de que me ha permitido conectar con otras personas y hace que incluso mi imaginación, lejos del cómic, se alimente de ello también para hablar de cómic. Pues es que todas las artes se relacionan entre sí. Yo creo que no hay ninguna sola que no se influencie de otra, ¿no? O sea, hablemos de la música, una gran influencia para varias corrientes y al mismo tiempo han sido diferentes manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cómic es un arte, totalmente es un arte y tiene una reacción, todas las artes tienen una reacción a su tiempo y a su época, a su estado sociopolítico, sociocultural, a la situación que se vive, o sea, el arte siempre va a ser un reflejo y una manifestación de la realidad que está viviendo el artista. Entonces, Claro. si el artista se vive en una cueva, obviamente no va a poder reflejar gran cosa. Claro, claro. No, sí, ahí sí me voy yo a los clásicos, ¿no? De la literatura, todo, algo que me encanta, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que consigo mis libros, ahorita me encantan en la actualidad porque ya tienes un prefacio, un prólogo que siempre te da, pues, una perspectiva resumida del contexto y ya con eso te nutre la idea de por qué el autor, en cierta medida, genera lo que genera, ¿no? Ahí yo siempre me he preguntado de manera así ya, imaginaria, ¿no? Pues ya cuando pase nuestra época, ¿no? Hablo de nuestro tiempo de vida. ¿Cómo será leer? Sería chistoso leer nuestro propio prólogo, ¿no? ¿Qué pondría otro autor, otro intérprete de nuestro contexto? Porque, digo, ahorita estamos en el 2025, donde ahorita yo creo que de los eventos que han preponderado, pues ha sido la pandemia, ¿no? De esa pandemia, pues qué tanta influencia ha cargado sobre la gama artística que se ha desarrollado, no solo las historietas, aunque yo no te voy a negar, para mí la parte de la pandemia ha sido un contexto muy interesante y muy nutritivo en términos de inspiración. Pero bueno, eso es como que una idea mía, ¿no? ¿Qué voy a leer en un prólogo en unos, pues no voy a exagerar, ¿no? Ojalá estoy vivo por ese entonces, ¿no? 10, 20, 40 años, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es una cosa que siempre me ha venido en torno a esto que mencionas, ¿no? Cómo es la evolución sociocultural o simplemente social o ecuménica de los individuos, ¿no? Para esta construcción artística.
Fíjate que eso también me ha llegado a mí, ¿no? O sea, esa idea de qué va a pasar cuando yo ya no sé o cuando yo ya esté grande, o sea, alguien va a saber el trabajo que hice. O sea, por lo menos va a sobrevivir lo que hice, ¿no? O sea, ya ni mi nombre, va a sobrevivir el trabajo. Pero pues bueno, ahora sí que todavía no tenemos respuesta, pero esperamos echarle muchas ganas para que no quedemos en el olvido, ¿verdad? Claro, claro, claro. Es nuestra pequeña dicha del día al día, ¿no? Ese pequeño arte de vivir. Pues sí. Y muy bien, pues ya vimos que tu dibujo, pues de alguna manera es tienes mucha influencia del dibujo científico, evidentemente. Ujú. También manejas mucho la ciencia ficción o algo, pero siempre fue ciencia ficción, o sea, siempre dijiste, yo me voy a enfocar en esto porque dices que tus inicios es en los desastres naturales y de ahí tiene todo que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo vas ese avance? Pues dentro de lo que he podido desarrollar, porque afortunadamente, como le platiqué a otros amigos, soy de esas personas que rara vez desecha algo de lo que creó, ¿no? En esa parte de sus dibujos de infancia y todo. Entonces, a mí me permite comparar precisamente cómo hice estas historias, ¿no? Que ahorita en su momento me di tiempo de revisarlas y decir, Chiron, a ver, déjame, ¿cómo clasificas esto, no? Digo, para mí es esa combinación de aventuras básicamente de personajes que van de principio a fin para lograr cierta meta, ¿no? Y yo no voy a negar, yo en ese entonces como buen niño me basaba en los tropos que veía de las películas, ¿no? El bueno contra el malo, que el bueno se enamora de la persona que le encanta, que el malo termina recibiendo su merecido y todo. Yo creo que es hasta que ya conozco otras influencias, principalmente de videojuegos, muy en especial Silent Hill, Resident Evil, donde ya me doy cuenta de que, espérame tantito, ya no es tan positivo el desenlace, ¿no? Hay una hecatombe que acaba con todo, indiferentemente si hubo buenos o malos. Y entonces de ahí me empieza a dar como que un poquito más de esa visión cínica de lo que es el mundo, junto con la influencia del anime, ¿no? Que ya ahí me muestra que hay tramas que no te hablan de lo bueno ni malo, simplemente son matices más complejos. Yo creo que una de las obras que más me impactó sigue siendo Evangelion y The End of Evangelion. Son esas historias que a mí me marcaron porque justo hablan de un trasfondo que ya no es solo el personaje o el mundo, que de por sí ya es vasto y diverso. No, es la parte de psique filosófica que para mí lo vuelve un objeto de estudio y que luego ya lo hacen objeto de culto. Entonces, a partir de esas historias, incluso con Elfen Lied, Genocide, todo ello a mí me genera la idea de que, espérame tantito, creo que para historias, creo que puedo tocar un matiz más complejo aún todavía, incluso más malévolo. No para mal, simplemente para dar un poquito más de cercanía a esas inquietudes mías sobre la condición humana. Y entonces es donde empiezo a desarrollar ya a partir de los 12, 16 años historias, que ahorita las veo y digo, bueno, ahí se nota apenas el esfuerzo por querer hacer algo ya un poquito más oscuro, ¿no? Pero también con el tiempo me doy dando cuenta de que dije, espérame, esto no es oscuro, es muy, no, eso está muy sacado de los cabellos, ¿no? No le veo mucho de oscuro, oscuro, pues nada más porque está en papel negro, pero así como que una trama que diga, wow, sí pega fibras sensibles, todavía no. Es que es cuando dices, ya lees las notas de rojas del periódico y no, pues Exacto, no. ¿no? Y es cuando empiezo a leer estas notas, conozco literatos, no lo voy a negar, uno de ellos es el Marqués de Sade, Fyodor Dostoyevsky, Nietzsche, que es como luego uno que es parotizado, ¿no? De que, no, es que los jóvenes lo leen y ya te transforma, ¿no? El pesimismo y todo. Afortunadamente en ese punto leo estos autores, pero sin dejarme llevar por el morbo que me generan sus letras, pues me fui acercando a amigos que me fueron asesorando en las ideas básicas. Hablo de amigos historiadores, filósofos, sociólogos que más o menos me dan la pauta de, bueno, y son ideas muy interesantes, pero hay que ver el trasfondo. Y entonces es donde ya me llegó ese cabum de la evolución de mis historias. La complejidad va a venir, a raíz de los ideales que tengan tus personajes, porque ideales todos tenemos, pero ¿cómo lo transmites en tus personajes? Ah, bueno, a través de sus comportamientos, sus acciones, su vestimenta, cómo reaccionan precisamente a las situaciones del cómic y qué diálogos, ¿no? Para eso también en esta evolución que te digo de mi trama de género a otro,
La verdad que leer ha sido una actividad fundamental para mí para avivar esta imaginación en escenarios que tal vez visualmente no es lo mismo para uno ni para otros, pero ya para mí me genera ese impacto, ¿no? Sumado a cosas que he vivido que afortunadamente no son choqueantes, solamente puedo decir que son aprendizajes significativos. Háblese, rupturas de relación, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, que no son drásticos como, bueno, lamentablemente a otras personas les ha tocado vivir. Pero por lo menos yo soy de las personas que para mí es algo significativo y ¡pum! De ahí no puedo hablar a la ligera de esos temas. No porque no sean permitidos. Simplemente digo, es que no puedo hablar simple de esos temas. Y eso me conlleva a mis personajes de que es que mis personajes en estas historias o géneros que ahora construyo, que pasó de desastres naturales a ciencia ficción, es que ya son personajes que no vivieron un suceso, vivieron varios, como cualquiera de nosotros en nuestro día a día, para hacer lo que son en esa historia, ¿no? Entonces es para mí la evolución que les he dado, que pasó del género del desastre natural, que no me acuerdo si se le llaman propiamente, a esta parte, pues ya voy a decirlo, filosófica, que quiere tocar lo cultural en algunos ámbitos. De hecho, pues, toda la onda de ciencia ficción que se generaba por ahí de los 80 o 90 tenía una carga muy filosófica, muy, muy, muy filosófica. Sí, no, Entonces, porque, sí, porque en ese punto tenemos, bueno, ahí yo de ciencia ficción, como tú mencionas, en ese intervalo de tiempo un poquito antes, me atrevo a hablar del famoso Asimov y sus obras que yo creo que hasta el día de hoy siguen siendo una lectura obligada a cualquiera que quiera adentrarse a estos cimientos del conocimiento y la especulación, pero sin despegarse, ¿no? De este matiz real. Pero bueno, es un Asimov acercamiento. tiene varios compendios incluso de cómo escribir ciencia ficción. Entonces, sí, todo aquel que quiera introducirse debería de hacerse una lectura obligatoria, por lo menos uno o dos. También existe el manual del escritor de la ciencia ficción, que lo Ujú. pueden conseguir gratuitamente en internet. Son como 500 páginas, pero creo que es el manual más completo que he visto sobre la ciencia ficción porque te los divide por géneros. Viajes en el tiempo, haikus de ciencia ficción, la poesía de ciencia ficción, te divide la filosofía en la ciencia ficción, o sea, es el manual más completo que he visto. Esa es una. Y ya no existe, ya solamente lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, ya es viejo, es un brevario, que era ciencia ficción. Y precisamente ahí hablaba, me acuerdo que en ese brevario incluso hablaban de una novela rusa, que todos los personajes tenían nombres de elementos matemáticos, para que al final Ok. te dieras cuenta que toda la novela, toda la trama fue una ecuación. Ah, la bestia. Exacto. Entonces, la ciencia ficción se ha cultivado desde muchos puntos, demasiados puntos. Y de hecho creo que cuando tiene mucho que ver con la biotecnología o la tecnología, siempre se presenta este factor de quién soy yo, ¿no? O por ejemplo, Evangelion tiene este marca de, prácticamente la premisa es que pasaría si Dios se cansara de los humanos. Ujú. Entonces, tiene mucho que ver con todo eso, e incluso me llama la atención, ¿no? Como aquí ya anécdota de mamá. Ujú. La otra vez mi hijo se despertó gritando. Y yo así como de, ¿qué? ¿Qué soñaste? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? Y me dice, ¿qué crees, mamá? Que soñé que Dios tenía mucha hambre y bajaba a la tierra y se comía a todos y yo era el único que quedaba con vida. Y yo me quedé, Dios mío, si todavía no te pongo un Evangelion. Hijo, no man, ya, ¿qué estás viendo? Ese YouTube Kids ya es un poquito pernicioso, algo está pasando ahí. No, la respuesta que todo el mundo dijo es que es tu hijo, ¿qué esperabas? Oh, Andrés. Oh, ahora sí quisieron aplicarte de tal palo a tal astilla. Oh, Andrés, ¿a quién están responsabilizando? No puede ser. Y yo también me quedé así, o sea, ¿qué? Bueno, en ese momento yo sí dije, diablos, ¿qué te estás poniendo? O sea, Mira, y dices la palabra, ¿no? ¿qué Diablos. viste? ¿Qué es esto? Oh, no. No, pues sí, luego yo también quiero ver mis series y digo, no, porque está el niño y digo, no, pues no, hasta que tengas 2, hasta que tengas 15. Claro, claro, claro. Cuando se nos exponen a esas series de andaño, ¿no? En nuestra infancia las veíamos Yo cotidiano, cuando ¿no? era chica estaba el canal Locomotion, ¿eh?
Todavía Claro, no claro. pasaba en la secundaria, o sea, todavía no estaba en la secundaria y yo ya estaba viendo Super Mario G, que ya sabes que el diseño de los personajes es voluptuoso. Estaba Ujú, viendo Evangelion, la tienda del horror del Conde D, ujú. este, eh, Samurai Scroll, Ninja Scroll, pero era otra versión más sanguinaria. Y no manches, tenían un horario de como de Erogor, muy cabrón. Y yo lo estaba viendo y todavía ni entraba a la secundaria, no hombre. No, No, bueno, sí Anita, fue no, bien pues es lo que nos trastornado. tocó a cada quien, ¿no? No, No, pues sí, pero pues ya. Bueno, la cosa es que ahora sí ya nadie me puede decir. no me sorprenden, yo ya lo viví. Sí, sí, sí. No, pues qué genial, qué genial. Qué buena negligencia paterna. Exactamente, ¿no? Miren, podrán juzgar mis métodos, pero no mis resultados. No, 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 no. Pero como tú dices, cuando empiezas a leer las notas rojas del periódico te das cuenta que eso tampoco está tan fuerte. Sí, la verdad que no te... Bueno, con lo que ha pasado en fechas recientes, que digo, sin ahondar en ese tema, digo, wow, es un reflejo, ¿no? De toda esa crudeza y digo, wow, hacen que todas estas series que en su momento veíamos de choque, dices, ay, caramba. No, la verdad, pues, creo que prefiero ver esto tantito. De hecho, de hecho creo que también hubo un programa aquí donde tocamos con un activista de los derechos afrodescendientes. Ujú, Él decía que mucha gente se enoja por los contenidos del el rap, el rap de protesta y todo esto, ¿no? ujú, Y yo le platicaba que había un pintor que recibió una llamada precisamente de un veterano de guerra que dijo que cuando vio sus pinturas no pudo dormir en décadas, en días, varios días, ujú, que quería llamarle para reclamarle, ¿no? ujú. Y la situación era que él se quedó pensando, ¿no? O sea, tú has visto gente morir, tú no sé si mataste o no mataste a alguien, pero viste crueldad de antemano y me estás diciendo que mi cuadro no te deja dormir. O sea, ¿dónde está la congruencia, no? Y entonces él se dio cuenta que no es que ataquen como tal el arte, es que el arte hace un clip en el cerebro de las personas y despierta algo que no quieren despertar de una forma consciente. Entonces Mm, él dice, el arte puede despertarte los demonios. claro, Y es algo que siempre quieres tener ahí cautivo y no quieres convivir con ellos. Entonces dice, todos los humanos debemos convivir con nuestros demonios para que no ataquemos el arte, sino para que podamos disfrutarlo, reflexionarlo. claro, ¿no? Y si es posible, dependiendo, pues llevar una transformación. Bueno, lo estoy imaginando así, ¿no? Extrapolando su frase. Y no, toda una experiencia lo que hace el arte, volvemos a lo mismo, el cómic es un arte. Pues sí, 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 no puedo estar más no puedo estar en contra, ¿no? Basándome en el impacto que tienen estas obras, que antes me imagino eran en medios tradicionales, la prensa, televisión, y ahorita ya los medios digitales, ¿no? Nada más que estos sí vienen con esteroides, ¿no? Vienen acelerados, Sí, son más definitivamente. masivos. Sí, ¿no? Ya son más masivos y ya se difunden a diversos usuarios, ¿no? Y ya ni siquiera en un país, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya una conexión disponible. Sí. Bueno, pues estamos en los últimos 10 minutos del programa, amigo. Chale, tan rápido, no, bueno. Menos Ahora mal que entiendo por dices qué que me fue pasa. rápido en lugar de decir, ay, qué alivio, yo no aguantaba. No, es que así me pasa con todos los chismes, luego les digo, me falta tiempo, no sean así como que ya pasaron 12 horas, no, así no. No sé chisme a gusto, hasta mi café se enfrió, y yo, no, el café se calienta rápido, pero mi ansia de chisme se acaba. No, por favor. No, pues adelante, adelante, vamos a darle, vamos a darle. Es como si quieres despertarme rápido, cuéntame un chisme. Una vez, ¿no? El café déjalo de lado, es como mi cafeína en chisme. Exacto. Bueno, ¿algún consejo para las personas que te están escuchando, para las personas que quieren empezar en el cómic sin importar su edad?
Yo creo que la verdad, basándome en todo lo que he podido hacer, es literalmente divertirse y disfrutar el arte de vivir. ¿A qué me refiero? De manera lo más puntual posible. Yo creo que si quieren hacer este tipo de medio, recordar que como es un arte, es una expresión de la cual van a tener que experimentar diversas situaciones, desde la victoria hasta el fracaso, tomando pautas que incluso yo les recomendaría vayan conociendo, porque metiéndose en este círculo te vas a volver tu propio escritor, tu propio dibujante, tu propio promotor, tu propio publicista, tu propio community manager, todas estas competencias se van a ir puliendo, ¿no? Pero sí es necesario que siempre tengas esta apertura para poder desarrollar esto que tú tanto has soñado, esta idea que quieres plasmar, como bien decían algunos autores ya consabidos de cómic, como esta ventana al mundo, ¿no? Para algunos autores esto del cómic es una ventana que les permite abrir historias. Creo que esto lo mencionaba Alan Moore en muchos de sus trabajos, por lo cual él mencionaba que nosotros como autores somos estos magos que creamos a partir de la palabra esta esencia, ¿no? Que va a llegar a otros como si fuera un hechizo. Entonces yo lo que les digo a todas estas personas nuevas es comprométanse a esto que ustedes quieren generarle magia, vivacidad y darle ese arte en el sentido que ustedes quieran figurar. Obviamente también tendrán que ser abiertos a críticas. Yo invitaré que siempre hay que saber discernir cuando son constructivas y aquellas destructivas pues darles ese apelativo como son. Bueno, si me quieres destruir lo ignoraré porque no me funciona a mí. Yo lo que necesito es construir porque quiero transformar algo. Y como siempre digo, no necesito transformar el mundo, solamente algo. Entonces para mí este mundo del cómic es ese acercamiento que te da de la imagen y la palabra en conjunto para generar algo que te va a hacer sentir satisfecho y que no vas a sentir el paso del tiempo cuando lo hagas. Para mí, por lo menos, el cómic es aquello que rompe mi espacio y tiempo, donde yo ya no percibo si pasó el pasado, si está el presente que yo sé que no es percibible, ni el futuro que es futurible, ¿no? Una palabra para referirme a lo que viene. Entonces yo por lo menos les exhorto eso a los chicos que vengan de nuevas generaciones, que traten de seguir viviendo. Y esa vida es lo que les va a inspirar para hacer el arte. Y eso les va a definir si la vida es indefinible, por lo menos en sus palabras, que entre el cómic como parte de su vida. Si pueden hacer eso, se van a divertir mucho y van a estar muy felices. Ya de ahí en fuera, pues hay que chambearle pues, para poder sacar adelante la familia, pero si el cómic entra en esa parte, mira, qué maravilla. Mira, de momento es una cosa que yo gozo, disfruto y me permite conocer a muchos amigos. Esa también es otra parte. Yo no necesito llegar a decir, quiero ser el más popular, el mejor, no. Simplemente hagan lo que ustedes deseen y van a conectar con las personas indicadas para poder construir sus universos. Eso sería lo que les puedo decir en resumidas cuentas, amiga. Chulada de mensaje. En otras palabras, coman frutas y verduras, duerman 8 horas, chavos, también no se pasen, no se sientan artistas exageradamente, duerman, convivan, bañense, como dice el meme. Nah, no es cierto, yo tampoco me baño. Pero la verdad, siempre les voy a decir eso, disfrútenlo. Disfrútenlo y créanme, lo demás se va a ir dando con el tiempo, siempre y cuando pues vayas por el camino correcto y pues busques para ti, ¿no? No buscar el mal en otros y menos en ti mismo. Pues bueno. Y para los lectores, ¿qué dirías si tuvieras que dar un consejo para los lectores? En el caso de los lectores, yo digo que también, si bien la palabra les genera la transformación en la imaginación, también den cabida a la historieta como un medio que les pueda ayudar, porque para mí la historieta es como entrar en un museo, donde no solo vas a ver un cuadro, sino vas a ver toda una simultaneidad de cuadros que te van a generar una historia. Es cierto, tal vez la experiencia de distinción es una diferente interpretación que vemos en los cuadros, poemas o en las demás artes, ¿no? En las demás bellas artes. Bueno, en el caso del cómic yo les exhortaría a dar la oportunidad desde la portada a conocer quiénes son los artistas, conocer también los prólogos, porque de ahí, a la diferencia de un libro escrito, como lo hemos visto, simplemente en prosa en verso, realmente no hay diferencia, más que el agregado visual. Y ese agregado visual es algo que tú puedes admirar desde una pintura hasta una portada, ¿no? Entonces para mí es una exhortación a los lectores de que no se dejen llevar solo por la letra, también déjense llevar por la magia de la imagen, porque es esa magia que Alan Moore decía que nos convoca a desarrollar universos y mundos. Y tal vez no les invite a una imaginación, sino a explotar más allá de lo que tienen como imaginación. Y fomentar un apartado a la cultura
ya que al final es una expresión también de diferentes personas. Perfecto, perfecto. Pues, chicos, eso sería todo. Se van con unas lecciones muy buenas, de verdad, no en cualquier lado las van a encontrar. Doy clase los jueves, no cobro mucho, como dice Cher. Pues sí, de hecho nuestro amigo Bagora es maestro. Ah, sí, también soy el maestro, así que ahí la hacemos. Así que bueno, muchas gracias, disfruté mucho la entrevista de hoy. No, muchas gracias a ustedes, gracias también de corazón. Y eso sería todo por el programa de hoy. Les agradecemos mucho, muchas gracias a producción y nos vemos en el próximo Viaje del Sonámbulo.